¿Podríamos en Colombia pasar de un país emergente a degradarnos a un país frontera? ¿Qué significaría esto para la economía de Colombia, para las empresas y para nuestros hogares? ¿Y qué tiene que ver esto con los CDTs? Investigando encontré varios puntos que vale la pena tener en cuenta. El miércoles despertamos con una noticia fuerte sobre la bolsa de valores en Colombia y algunas declaraciones de ojos extranjeros con bastante poder sobre nuestra economía. Se ha caído la bolsa de Colombia, así que la pregunta de hoy es: ¿podría esta caída cambiar el futuro de Colombia? Mi nombre es Meji y vamos a empezar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el índice que nos guía para dónde va el mercado de Colombia se desplomó luego de que JP Morgan hablara de la economía de Colombia y sobre sus acciones. Dice que estas acciones ya no tienen empuje para arriba, no tienen buen crecimiento y además estamos en un panorama de incertidumbre. Más exactamente, sus palabras fueron que hay muy débiles ganancias. Entonces, ¿qué es este índice y cómo nos puede llegar a afectar todo esto? Pues el MSCI Colcap, vamos a verlo por acá, es como si fuera nuestra cara bonita para calificarnos ante los ojos de las personas que van a invertir en Colombia, la inversión extranjera. Como puedes ver en esta gráfica, en estos momentos el índice está a la baja. Y si comparamos en esta otra gráfica el índice con años anteriores, podríamos decir que tocamos valores negativos mucho peores que en la pandemia. Y entonces esto significa que entraríamos en una crisis directamente, pero eso está muy raro porque ya el dólar bajó, vemos a las empresas contratando, de hecho siguen funcionando normalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué crisis hablamos? La situación de lo que está pasando en general es muy importante para Colombia, es importante que tú la entiendas porque podría llegar a significar un cambio casi en la totalidad de la economía. La advertencia que hace JP Morgan también es crucial porque él nos dice que si el MSCI, el índice que ya vimos, sigue bajando, pues esto podría llegar a significar que a Colombia lo bajen de la categoría de países emergentes a país frontera. Bueno, ¿y esto cómo nos afecta? ¿Qué significa? Imaginémonos que esta es la lista de países emergentes y por acá está Colombia. ¿Qué pasa? Que en la lista estamos siendo visibles para inversionistas extranjeros, o sea que esos inversionistas podrían invertir en las empresas de Colombia. Dejar de estar en esta lista significaría que las empresas colombianas ya no serían una opción para una porción de inversionistas y para una porción de fondos. Nosotros pasaríamos a estar en una lista más abajo donde se encuentran países con condiciones diferentes y con un crecimiento mucho menor. Uy, esto suena bastante mal, o sea que si nos convertimos en país frontera, ¿dejaríamos de tener inversión extranjera? No, no es así. Podríamos seguir teniendo inversión extranjera, pero este cambio sí traería consecuencias para la economía de Colombia. Lo primero es que cambiaría la forma en cómo nos mira el mundo. Claro, bajamos de rating y además nos convertimos automáticamente en un mercado que se ve con mucha más volatilidad e incluso mucho más riesgo. Y es que buscando un poco podemos encontrar que las personas que les gusta invertir en mercado de frontera les gusta la adrenalina. Y número 2, podríamos llegar a ver una caída mucho mayor en la bolsa de Colombia y ya te lo voy a explicar. Resulta que dentro de las personas que invierten en nuestro país pues también están los fondos de inversión. ¿Qué pasa con estos fondos? Que tienen algunas normas y además firman pactos de permanencia para poder llegar a invertir. Por acá vemos un ejemplo de estos pactos. Y muchas veces este tipo de pactos les dan la norma a los fondos de que tan solo pueden invertir en países con mercados emergentes. Y por tanto, si Colombia deja de ser un país emergente, los fondos que en estos momentos tienen inversión dentro del país se ven obligados a vender o liquidar su inversión. ¿Y si pasa esto, sería muy malo? Claro que sí, porque si retiramos esos fondos, pues las acciones pierden capital y por tanto el MSCI seguiría bajando, el índice seguiría bajando. Y es que hasta las opiniones pueden llegar a repercutir dentro de un mercado.
Lo que pasó después de que JP Morgan hablara y dijera todo esto sobre nuestro país fue que muchos inversionistas dijeron, oigan, yo retiro mi dinero ya que esto se está viendo riesgoso. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue la bolsa hacia abajo. Dentro de las empresas que más presentaron negativos se encuentran bancos, empresas de telecomunicaciones, empresas que tienen que ver con la construcción, ya hemos hablado un poquito de la crisis inmobiliaria también dentro del canal, y además, sorprendentemente, las empresas que más han caído en el año pues son bancos muy importantes como Bancolombia y Davivienda. Y es que esto que está pasando no es tan solo de ahora, sino que viene cocinándose mucho tiempo atrás. Más sin embargo, las empresas han visto una pérdida significativa todo este año. En negativos podemos ver algunas que están en menos 80%, menos 42%. Esto yo creo que nos hace plantearnos qué está pasando con Colombia y si el problema ya deja de ser una situación global, porque sabemos que sí, existe una crisis a nivel mundial, pero cuando comparamos el índice de Colombia con el índice de países cercanos, como lo es Perú y Chile, pues encontramos una gran diferencia, ya que ellos van en positivo y nosotros vamos para abajo. Pero ahora sí hablemos de qué pasaría con la economía de Colombia si el MSCI sigue bajando, cuáles serían las consecuencias. Pues bien, como ya les venía contando, si el MSCI sigue bajando, pues nosotros pasamos a ser país frontera. Si pasamos a ser país frontera, es posible que muchos fondos retiren su inversión y que por lo tanto las acciones de las empresas de Colombia empiecen a bajar. Y si bien el hecho de que sigan bajando las acciones de Colombia no quiere decir que las empresas vayan a quebrar de un día para otro, porque ellas podrán seguir operando, seguir contratando y seguir funcionando normalmente. Entonces, ¿cuál sería el verdadero problema? El problema real es que la economía funciona como un dominó. Tú mueves una ficha y todo se cae. Entonces, mientras que pasa eso con las empresas, por otro lado está pasando algo importante con la calificación crediticia de Colombia. Vamos a calmarnos un poquito en este punto porque como que es mucha información, pero ya te explico todo esto. Estoy hablando de una bola de nieve de situaciones desfavorables que podrían pasar. Entonces, no es que vayan a pasar o que sea seguro que vaya a pasar. O sea, estamos hablando del panorama más negativo. Y aquí entran a jugar dos factores que son súper importantes. La primera es que si la inversión extranjera se va, la economía de Colombia se va a contraer. Y el segundo factor es la calificación crediticia de Colombia. O sea, ¿qué tan buena paga es Colombia a nivel global? ¿Y quiénes nos califican? Nos califican empresas como el Standard & Poor's Financial Services, espero pronunciarlo bien, Fitch y Moody's. Estas empresas podrían llegar a calificarnos como un país mucho más riesgoso. Y si nos califican como un país mucho más riesgoso, quiere decir que todos los préstamos que nos hagan a nosotros nos van a salir más caros. Es igual que cuando nosotros como ciudadanos la embarramos y se nos baja el puntaje y después nos empiezan a cobrar muchos más intereses. Y esto afecta muchísimo al país. Ya te lo voy a explicar. Si se suben las tasas de interés para el sector público, esto se traslada también al sector privado, a las empresas. Y por tanto, las empresas van a tener menos utilidades. Si las empresas tienen menos utilidades, pues obviamente el gobierno puede recaudar menos dinero de esas empresas. Y si el gobierno recauda menos dinero, pues entonces también invierte menos dinero en la población, en el país. A este punto todo esto suena a un panorama bastante complicado, bastante negativo. Y la verdad es que yo no quiero que ustedes se vayan con un mal sabor en la boca. Así que en este punto yo creo que es hora de contarnos un chascarrillo y entender qué tiene que ver todo esto con los CDTs. El bizcocho que encontramos hoy es nuestro ministro de Hacienda, ya que cuando le contaron toda esta historia que les vengo contando a ustedes, él lo que respondió fue que ¿nos sorprende? No nos sorprende. Él dijo que lo único seguro aquí dentro de Colombia es la renta fija, o sea, los CDTs. Así que si ustedes están dentro de esa inversión, pues todo muy bien. Y que además realmente el mercado colombiano apenas si tiene 10 empresas que tienen buena bursatilidad. Oigan, pero pobre Colombia que le dan palo por todo lado, incluso desde adentro del país, ¿no? Pero para no dejarlos ir con un sinsabor en la boca, yo quiero decirles que ser mercado frontera tampoco es tan malo. No vamos a dejar de recibir inversión extranjera, solamente que los que invierten les va a gustar la adrenalina.
Y además seríamos uno de los mejores países dentro de una calificación más baja, o sea, tendríamos más visibilidad en esta nueva calificación. Emprendedores, este video lo hice en base a gráficas, noticias, artículos y locuciones que dejaré en la descripción de este video. Recuerden que los quiero mucho y no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao, y no se me desanimen, que todo esto lo enfrentamos